¿Qué fuerza podría impulsar a una persona a renunciar a todo lo que posee, su posición, sus comodidades e incluso su libertad, con tal de transmitir un mensaje trascendental? En tiempos pasados, Pablo fue reconocido por ser un feroz perseguidor de los primeros cristianos, pero su transformación lo llevó a convertirse en uno de los defensores más apasionados del Evangelio, llevando las enseñanzas de Jesucristo a cada rincón del Imperio Romano. ¿Cómo se desarrolló y culminó esta travesía sorprendente? ¿De qué manera el notorio emperador Nerón se relacionó con el destino trágico de este misionero? En este relato, exploraremos en detalle el camino de Pablo, desde la conmovedora experiencia que marcó su conversión, pasando por sus incansables esfuerzos misioneros, hasta llegar al sacrificio supremo que selló su historia. Sus escritos no solo revolucionaron la forma en que se entendía la fe en los primeros tiempos de la Iglesia, sino que también continúan iluminando la vida de millones de creyentes en la actualidad. La narrativa de Pablo es una fuente de inspiración que va más allá de los anales históricos, ofreciendo poderosas lecciones de fe, valentía y dedicación que resuenan en el corazón de quienes enfrentan desafíos, buscan motivación o desean profundizar en el mensaje cristiano. A lo largo de este recorrido, descubrirás cómo cada etapa de la vida de Pablo refleja una lucha constante por la verdad y el compromiso con un ideal superior, evidenciando que el camino hacia la transformación personal y espiritual puede abrir horizontes insospechados. Este viaje por su existencia invita a reflexionar sobre el valor del sacrificio y el impacto de una fe inquebrantable, mostrando que incluso en las circunstancias más adversas se pueden sembrar las semillas de un cambio duradero. ¡Qué historia tan impactante! No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de cada nuevo contenido. También te invito a compartir tus impresiones en los comentarios. ¿Qué lecciones has aprendido de la vida de Pablo? Y, por supuesto, comparte este video con amigos y familiares para ayudar a difundir este mensaje tan inspirador y hacer crecer nuestra comunidad. Empecemos este fascinante recorrido. Pablo, quien inicialmente se conocía como Saulo, nació en Tarsus, una ciudad emblemática de Asia Menor, en la actual Turquía. Esta urbe, mucho más que un simple asentamiento, se destacaba como un vibrante centro de conocimiento y cultura, donde las ideas de la filosofía griega se entrelazaban con las ricas tradiciones judías. La educación y el entorno cultural en el que se formó Saulo dejaron una huella imborrable en su carácter, permitiéndole comprender la diversidad y la complejidad de las creencias de su tiempo. Criado en el seno de una familia judía profundamente comprometida, perteneciente a la tribu de Benjamín, Saulo se benefició de una herencia que combinaba la rigurosidad de las leyes ancestrales con el dinamismo de una ciudad que era un crisol de ideas. Además, su condición de ciudadano romano le otorgó privilegios y protecciones que jugarían un papel crucial en su futuro ministerio. Desde sus primeros años, su fervor religioso se evidenció, ya que fue educado bajo las estrictas normas del judaísmo, lo que le llevó a identificarse profundamente con las tradiciones y la ley de su pueblo. Este celo lo impulsó, en un principio, a perseguir con rigor a aquellos que proclamaban un mensaje diferente al establecido. La historia de Saulo es un claro ejemplo de cómo el trasfondo cultural y social puede preparar el terreno para una transformación interior tan radical que termine reescribiendo el curso de la historia. La dualidad de su identidad, como judío devoto y ciudadano de un poderoso imperio, no solo le proporcionó una perspectiva única, sino que también se convirtió en una herramienta fundamental para la difusión de un mensaje revolucionario de fe y esperanza. A medida que exploramos su trayectoria, descubrirás cómo cada experiencia, cada desafío y cada cambio de convicción se integraron para forjar a un hombre cuyo legado ha trascendido los siglos, inspirando a millones y sembrando las semillas de una fe que sigue creciendo hoy en día. Este recorrido no solo nos invita a conocer los hechos históricos, sino también a reflexionar sobre el valor de la transformación personal y el compromiso con ideales que pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. Sumérgete en este relato, en el que cada paso y cada decisión de Saulo, ahora Pablo, nos enseñan sobre la importancia de abrazar el cambio y de dejar que la pasión por la verdad y la justicia guíe nuestras vidas. El compromiso de Saulo con la rectitud, sustentado en el estricto cumplimiento de la ley y una devoción irreprochable, lo impulsó a dirigirse a Jerusalén. Allí, se formó bajo la tutela de un maestro de renombre, un fariseo cuyo prestigio trascendía a todos, y quien le brindó una comprensión profunda de la ley judía y las escrituras sagradas. Esta formación académica y espiritual se convirtió en la base que, años más tarde, alimentaría su teología cristiana,
marcando un antes y un después en su forma de entender la fe. Sin embargo, la misma pasión que lo impulsaba a buscar la perfección en su religión lo llevó, inicialmente, a rechazar y combatir de manera vehemente el incipiente movimiento cristiano, al que percibía como una desviación inaceptable de sus arraigadas tradiciones. Su fervor se volvió tan extremo que se transformó en un perseguidor implacable de quienes abrazaban las enseñanzas de Jesús, recorriendo distintos hogares para detener y encerrar a hombres y mujeres que, en su visión, representaban una amenaza para el orden religioso establecido. Un punto crucial en su historia se materializó con la trágica muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, a cuya ejecución Saulo no solo dio su aprobación, sino que se consolidó como uno de los principales artífices de la represión contra esta nueva fe. En ese instante, se desató una ola de persecución que se extendió por toda Jerusalén, dejando una marca imborrable en la comunidad cristiana, con la excepción de aquellos líderes que habían comenzado a consolidar su mensaje. Esta etapa oscura de su vida evidencia cómo la pasión desmedida, cuando se encamina hacia la intolerancia, puede conducir a actos de extrema violencia en nombre de la fidelidad a una interpretación particular de la ley. A lo largo de este relato, se desvela la complejidad de un hombre que, inmerso en las tensiones de su época, vivió una transformación radical. Cada acción y decisión tomada en su camino contribuyó a tejer una narrativa de confrontación y cambio, mostrando que incluso los ideales más arraigados pueden ser objeto de profunda revisión cuando se enfrentan a nuevas verdades. La historia de Saulo, con sus matices de fervor y contradicción, nos invita a reflexionar sobre los límites de la convicción y la capacidad humana de reinventarse ante la evidencia de una fe superior. Decidido a aniquilar el incipiente movimiento cristiano, Saulo se preparó para actuar con firmeza. Con la intención de detener a cualquier seguidor de la manera en su camino, solicitó autorización al sumo sacerdote para dirigirse a Damasco. Respaldado por la autoridad concedida, emprendió el viaje sin imaginar que lo que iba a experimentar transformaría por completo su existencia. Mientras se encaminaba hacia Damasco, algo totalmente inesperado sucedió. Una luz celestial lo envolvió de manera repentina y, al impactar con su fuerza, cayó al suelo. En medio de ese asombro, una voz resonó claramente: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este instante marcó el inicio de una de las conversiones más impresionantes y recordadas de la historia. Confundido y lleno de temor, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue clara y transformadora: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, allí se te revelará lo que debes hacer». Este mensaje resonó en su interior y cambió su destino de forma radical. Durante 3 días, Saulo permaneció en un estado de ceguera, incapaz incluso de alimentarse o beber, mientras su mente procesaba la magnitud de lo ocurrido. En ese tiempo de incertidumbre, Dios envió a un discípulo llamado Ananías, quien, aunque inicialmente dudoso, se sometió a la voluntad divina. Con un gesto de fe, Ananías impuso sus manos sobre Saulo y oró fervientemente por él, invocando la restauración de su vista. Con esas palabras llenas de compasión y autoridad, exclamó: «Hermano Saulo, el Señor Jesús», y en ese momento se inició la transformación de un hombre marcado por la oscuridad hacia la luz de una fe renovada. Esta experiencia no solo redefinió su identidad, sino que también sembró la semilla de una nueva misión. La impactante vivencia de Saulo en el camino a Damasco se convirtió en un testimonio eterno de redención y cambio, recordándonos que incluso aquellos destinados a la persecución pueden hallar en la fe una razón para renacer y transformar sus vidas. Además, este episodio invita a reflexionar sobre el poder de la gracia y la misericordia, capaces de alterar el curso de la historia y de abrir caminos inesperados hacia la verdad y la esperanza. Una voz celestial se manifestó en el camino, revelando a Saulo que aquella figura que había visto durante su trayecto no era sino la obra divina, enviada para devolverle la vista y llenarlo del Espíritu Santo. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. Como si se desprendieran escamas de sus ojos, la visión regresó a Saulo, y sin perder tiempo, se levantó y se sumergió en el bautismo. Desde ese preciso momento, Saulo dejó de ser el perseguidor acérrimo de la iglesia para transformarse en un ferviente creyente. Su cambio fue tan radical que, sin dudar, comenzó a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, dejando atónitos a aquellos que lo conocían como el destructor de la fe cristiana. Inmediatamente, empezó a predicar en las sinagogas, sorprendiendo a todos al declarar con convicción que el Mesías había llegado. Quienes lo escuchaban se maravillaban, preguntándose si no era él mismo,
el hombre que había sembrado el caos en Jerusalén. Este giro en su vida no solo redefinió su identidad, sino que marcó el inicio de una misión transformadora. Con el tiempo, Saulo sería reconocido como Pablo, el incansable misionero que llevó el mensaje de Cristo a los gentiles, impulsando la expansión del Evangelio a lo largo y ancho del mundo conocido. La evolución de su existencia, de ser un implacable perseguidor a convertirse en un mensajero de luz y esperanza, demostró que ningún pasado, por oscuro que parezca, está exento de la posibilidad de redención y cambio profundo. La experiencia vivida en el camino no solo restauró su vista física, sino que abrió sus ojos a una verdad que alteraría el curso de la historia cristiana. La determinación de Pablo para difundir el mensaje de amor y salvación se convirtió en un legado imborrable, inspirando a innumerables almas a abrazar la fe con renovada pasión y entrega. Durante su ministerio, Pablo se embarcó en 3 ambiciosos viajes misioneros, recorriendo miles de kilómetros a pie, navegando por el mar y atravesando paisajes difíciles. Estas expediciones lo llevaron a diversas ciudades situadas en lo que hoy conocemos como Turquía, Grecia e Italia, así como a otras regiones fundamentales del Imperio Romano. Su primer viaje misionero, relatado en los capítulos 13 a 14 de los Hechos, comenzó en Antioquía de Siria, un centro neurálgico de la iglesia primitiva y el lugar donde se acuñó por primera vez el término cristianos para designar a los seguidores de Jesús. Junto a Bernabé, Pablo partió hacia Chipre y luego se internó en el sur de Asia Menor, donde se presentó en las sinagogas para compartir su mensaje. Su predicación generó tanto aceptación como una fuerte oposición. En la ciudad de Listra, por ejemplo, fue apedreado y arrastrado fuera de la urbe, quedando prácticamente abandonado, según se narra en Hechos 14. Sin embargo, en un giro milagroso de los acontecimientos, Pablo sobrevivió, evidenciando la fortaleza inquebrantable de su fe y su compromiso con el Evangelio. Tras ser rodeado por sus compañeros, se reincorporó a la vida comunitaria y al día siguiente, él y Bernabé retomaron el camino hacia Derbe, continuando incansablemente con su labor evangelizadora. Durante su segundo viaje misionero, descrito en los capítulos 15 a 18 de los Hechos, la misión de Pablo se extendió más allá de los límites de las sinagogas judías, abriendo paso a la incorporación de comunidades gentiles. Este periodo marcó una expansión significativa de su obra, evidenciando su habilidad para conectar con diversas culturas y contextos. Su dedicación y perseverancia en la difusión del mensaje cristiano no solo fortalecieron su reputación como predicador incansable, sino que también pusieron de manifiesto la capacidad de transformar la adversidad en oportunidades de crecimiento espiritual. Con cada paso, Pablo fue dejando una huella imborrable, demostrando que el verdadero poder de la fe reside en la resiliencia y la convicción de llevar esperanza a todos los rincones del mundo conocido. Durante este trayecto, mientras su mensaje se extendía cada vez más hacia los gentiles, Pablo transitó por ciudades fundamentales como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. En Filipos, junto a Silas, experimentaron una situación extrema. Tras liberar a una joven esclava de un espíritu que la atormentaba, ambos fueron encarcelados. Sin embargo, lejos de sucumbir al desaliento, continuaron alabando a Dios con una fe inquebrantable. En un giro asombroso, un terremoto milagroso hizo que todas las puertas de la prisión se abrieran de golpe y las cadenas se soltaran, lo que no solo liberó a los cautivos, sino que también llevó a la conversión del carcelero y de toda su familia. Este suceso es un claro ejemplo de cómo, a pesar de los obstáculos, la propagación del Evangelio se volvía imparable. Uno de los momentos más emblemáticos de este segundo viaje se vivió en Atenas, el epicentro intelectual del mundo antiguo. Allí, en el Areópago, rodeado de filósofos y pensadores, Pablo se dirigió con valentía al público, proclamando la existencia de un Dios desconocido, al que muchos adoraban sin comprender su verdadera naturaleza. Con gran elocuencia, explicó que este creador de todas las cosas no era una deidad distante, sino que se había revelado de manera directa a través de Jesucristo. Su mensaje, impregnado de sabiduría y pasión, resonó profundamente en los corazones y mentes de aquellos que lo escuchaban, dejando una marca indeleble en la esfera intelectual y espiritual de la ciudad. Posteriormente, Pablo emprendió su tercer viaje misionero, una etapa que se extendió por los capítulos 18 a 21 de los Hechos, en la cual su labor evangelizadora se consolidó aún más. En esta fase, su determinación por compartir el mensaje de salvación lo llevó a cruzar fronteras y a enfrentarse a nuevos desafíos, siempre impulsado por una fe que inspiraba a comunidades enteras. Cada ciudad,
Cada encuentro y cada adversidad se transformaron en oportunidades para reforzar la verdad del Evangelio, demostrando que la fuerza del mensaje de Cristo es capaz de trascender cualquier barrera y perdurar a lo largo del tiempo. En Efeso, Pablo se concentró en afianzar las iglesias ya establecidas y en ampliar aún más el alcance del Evangelio. Su mensaje retaba abiertamente las prácticas religiosas tradicionales, especialmente el culto a la diosa Artemisa, lo que desató una revuelta impulsada por artesanos plateros locales que temían por la pérdida de sus medios de vida al ver cómo la adoración a los ídolos se desvanecía. A pesar de la feroz oposición, la etapa de Pablo en esta ciudad se distinguió por una serie de milagros extraordinarios. Su predicación encendió en el corazón de los habitantes un sincero arrepentimiento, tanto que muchos llegaron a reunir y quemar públicamente sus pergaminos de hechicería, valorados en unos impresionantes 50.000 dracmas, como símbolo de su compromiso con una fe renovada en Cristo. La trascendencia del mensaje de Pablo no se limitó únicamente a su itinerario físico por las ciudades del Imperio Romano, sino que también se extendió a través de las cartas que escribió, conocidas hoy como las Epístolas Paulinas. Estos textos, fundamentales en el Nuevo Testamento, han servido de guía espiritual y teológica para generaciones, proporcionando enseñanzas que continúan inspirando y transformando vidas alrededor del mundo. Su labor en Efeso y en otros lugares marcó un antes y un después en la expansión del cristianismo, demostrando que la fe puede superar cualquier obstáculo y cambiar el destino de comunidades enteras con un mensaje de esperanza y redención. Las cartas de Pablo estaban dirigidas a las primeras comunidades cristianas, tales como las iglesias de Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Filipos y otras, ofreciendo enseñanzas, ánimos, correcciones y profundos conocimientos sobre la fe en Cristo. Uno de sus escritos más emblemáticos, la Carta a los Romanos, es un tratado teológico que expone con gran profundidad el plan de salvación de Dios y el papel crucial que tiene la fe en Jesucristo, afirmando sin reservas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto para el judío como para el gentil. Romanos 1:16. A través de sus epístolas, Pablo fue configurando la doctrina de la Iglesia, estableciendo los cimientos para creencias esenciales en el cristianismo acerca de la gracia, la redención y la unidad en Cristo. Sin embargo, su labor misionera tuvo un alto costo personal. En cada ciudad y en cada viaje, Pablo se enfrentó a múltiples persecuciones y dificultades. En la segunda carta a los Corintios, él mismo nos ofrece un desgarrador testimonio del sufrimiento que soportó en nombre del Evangelio. Fue flagelado por los judíos en 5 ocasiones, recibiendo 39 latigazos, fue golpeado con varas en 3 ocasiones, sufrió el arrebato de piedras una vez y enfrentó 3 naufragios durante sus viajes. Cada uno de estos episodios no solo refleja su inquebrantable determinación, sino también el sacrificio personal que implicaba difundir el mensaje de salvación. La historia de Pablo es, en esencia, un recordatorio poderoso de que la difusión del Evangelio puede trascender cualquier obstáculo y que el verdadero poder de la fe se manifiesta en la resiliencia ante el sufrimiento. Durante sus viajes, Pablo enfrentó innumerables peligros que pusieron a prueba su fe y determinación. En una ocasión, tuvo que pasar una noche entera y un día completo en medio del mar, expuesto a las inclemencias de la naturaleza. Constantemente en movimiento, se vio amenazado por corrientes impetuosas, asaltos de bandidos y la hostilidad tanto de algunos miembros de su propia comunidad judía como de aquellos que no compartían sus creencias. A pesar de estas adversidades, su convicción de predicar a Cristo permaneció inquebrantable. Su mensaje superaba cualquier división, dejando claro que, en Cristo Jesús, ya no existían fronteras entre judío y gentil, tal como se afirma en Gálatas 3:28. Esta poderosa declaración lo consolidó como el apóstol de los gentiles, dedicando su vida a acercar las buenas nuevas a quienes aún no las habían recibido. A lo largo de sus extensas travesías, Pablo transformó innumerables vidas. Las comunidades que fundó se convirtieron en bastiones de fe, y las cartas que escribió, hoy conocidas como las Epístolas Paulinas, forman parte esencial del Nuevo Testamento, ofreciendo enseñanzas que siguen guiando a creyentes alrededor del mundo. La difusión del Evangelio se extendió con fuerza por todo el Imperio Romano, y el valor y la perseverancia de Pablo dejaron un legado imborrable en la historia del cristianismo. Tras años de incansables viajes, predicaciones y el establecimiento de nuevas iglesias, Pablo regresó a Jerusalén, una ciudad que representaba tanto su hogar emocional como su herencia cultural. No obstante, la capital también era un lugar repleto de desafíos y peligros, donde su presencia despertaba reacciones encontradas.
Su retorno a esa ciudad sagrada, repleta de significado histórico y espiritual, marcó otro capítulo en su misión, recordándonos que el camino del verdadero compromiso con la fe siempre está acompañado de obstáculos, pero también de grandes recompensas espirituales. La situación en Jerusalén se volvió tensa de inmediato, ya que muchos líderes judíos comenzaron a ver a Pablo como una amenaza para sus tradiciones. Estos dirigentes estaban convencidos de que él estaba actuando en contra de la ley judía y profanando el templo al permitir la entrada de gentiles. En los relatos de Hechos se narra cómo, en un ambiente cargado de confusión y furia, se inició una acusación falsa contra Pablo. Se dijo que había mancillado el templo, lo que provocó que la multitud se enfureciera. La violencia se desató rápidamente, y en medio del caos, los atacantes arrastraron a Pablo fuera del recinto sagrado en un intento por quitarle la vida. Afortunadamente, la intervención oportuna de los soldados romanos evitó un desenlace fatal, rescatándolo de la turba enfurecida, mientras la ciudad se sumía en un estado de alarma con gente corriendo en todas direcciones. Aunque fue arrestado en medio de este tumulto, Pablo no se quedó en silencio. Con gran valentía, solicitó permiso al comandante romano para dirigirse a la asamblea. En un discurso cargado de pasión y sinceridad, Pablo relató su formación y crianza judía, detallando cómo había sido un ferviente perseguidor de los cristianos y narrando con intensidad su transformación en el camino a Damasco. Sin embargo, al mencionar que su misión incluía también llevar el mensaje a los gentiles, la reacción del público fue inmediata y explosiva. La declaración de que su llamado trascendía las barreras tradicionales entre judíos y no judíos encendió nuevamente la ira de la multitud, evidenciando las profundas tensiones existentes en aquella sociedad y la resistencia al cambio en las estructuras religiosas establecidas. Esta escena, llena de contrastes y pasiones, subraya la complejidad del contexto en el que se desarrollaba la expansión del Evangelio, donde el desafío a las costumbres arraigadas provocaba reacciones intensas y, en ocasiones, violentas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, al escuchar que el Señor le había encomendado una misión hacia los gentiles, la multitud reaccionó con furia desmedida. En un instante, al pronunciar estas palabras, los presentes se alzaron y gritaron con fuerza, exigiendo que se deshicieran de él, al considerarlo indigno de vivir en su tierra. Ante el caos, el comandante romano ordenó que se sometiera a un castigo mediante azotes y se le sometiera a interrogatorio. Sin embargo, en medio de aquella inminente violencia, Pablo reveló un detalle crucial: él era ciudadano romano. Esta declaración abrió un debate legal, pues era lícito azotar a un ciudadano romano que, además, aún no había sido hallado culpable. Al enterarse de esto, el centurión acudió inmediatamente al comandante para informarle y cuestionarle sus próximas acciones, recordándole que se trataba de un ciudadano con derechos protegidos por la ley. Este giro en los acontecimientos marcó un antes y un después en la situación de Pablo. Como ciudadano romano, contaba con garantías legales, entre ellas el derecho a un juicio justo. En los años siguientes, enfrentó numerosos procesos tanto ante consejos judíos como ante autoridades romanas. En uno de esos episodios, Pablo compareció ante el Sanedrín, el máximo órgano de gobierno judío, y defendió hábilmente su postura al resaltar las diferencias teológicas entre fariseos y saduceos, generando un debate intenso sobre la resurrección de los muertos. Esta habilidad para defenderse y articular sus ideas no solo evidenció su profundo conocimiento de las Escrituras y la tradición judía, sino que también cimentó su legado como un comunicador excepcional cuya voz retumbó a lo largo de la historia del cristianismo. Su testimonio, lleno de pasión y convicción, continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan comprender el valor de la fe y la justicia en un mundo lleno de desafíos. A pesar de la confusión que reinaba entre los líderes judíos, la vida de Pablo continuaba en grave peligro. Un grupo de más de 40 hombres llegó incluso a jurar no consumir ni beber nada hasta que hubieran eliminado a Pablo, evidenciando la magnitud del odio en su contra. Sin embargo, la intriga no pudo mantenerse oculta por mucho tiempo, ya que el sobrino de Pablo escuchó accidentalmente la conspiración y con gran prontitud alertó al comandante romano. Este acto de lealtad permitió que Pablo fuera trasladado de inmediato a Cesarea, escoltado con estricta vigilancia, para ser juzgado ante el gobernador romano Félix. En Cesarea, Pablo se presentó ante Félix, quien, dudando sobre el proceder adecuado y sin estar seguro de cómo tratar su caso, optó por mantenerlo en prisión durante 2 largos años. Durante ese tiempo, Félix aprovechó cada oportunidad para conversar con Pablo,
intentando, de manera implícita, obtener algún tipo de soborno a cambio de su libertad. La incertidumbre y la prolongada reclusión reflejaban no solo el conflicto entre las autoridades locales y el mensaje de Pablo, sino también la lucha constante entre la corrupción y la justicia en aquel sistema legal. Cuando Félix fue sucedido por Porcio Festo, el caso de Pablo fue reabierto, obligándolo a defender nuevamente su inocencia y a explicar su misión ante nuevas autoridades. Los líderes judíos, en un intento por consolidar su poder, presionaron insistentemente para que se dictara la ejecución de Pablo. Sin embargo, ante la evidente parcialidad de los tribunales locales, Pablo tomó una decisión audaz y estratégica. Apeló directamente a César, solicitando que su caso fuera evaluado en la corte imperial. Con convicción y serenidad, Pablo declaró: «Ahora me encuentro ante la corte de César, donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como ustedes mismos bien saben. Sí, por el contrario, soy culpable de algún delito que merezca la muerte, no rehúso morir, pero si las acusaciones que se me imputan carecen de fundamento». Estas palabras no solo representaron un grito de desafío ante la injusticia, sino también un testimonio del compromiso inquebrantable de Pablo con la verdad y la justicia. Al recurrir a la autoridad suprema del imperio, Pablo demostró que su lucha no era meramente personal, sino parte de una causa mayor que trascendía las fronteras y prejuicios locales, dejando una huella indeleble en la historia del cristianismo y en la búsqueda eterna de la equidad ante la ley. «Estos judíos no son auténticos, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo a César», declaró Pablo, haciendo uso de su derecho como ciudadano romano para que su caso fuera examinado directamente por el emperador. Con esta decisión, se abrió el camino para su inminente viaje a Roma, un trayecto plagado de desafíos y peligros. El periplo hacia Roma estuvo lejos de ser sencillo. Durante el traslado como prisionero, la nave en la que se encontraba fue atrapada en una tormenta feroz, y durante 14 días se vieron a merced de olas violentas, sin vislumbrar ninguna esperanza de supervivencia. Sin embargo, en medio de ese caos, Dios tenía un plan mayor para Pablo. Con firmeza y convicción, animó a todos a bordo, asegurándoles que Dios le había prometido que saldrían ilesos de aquella tempestad. «Anoche, un ángel del Dios al que pertenezco y a quien sirvo se me apareció y me dijo: no temas, Pablo. Debes comparecer ante César, y Dios, con su infinita misericordia, te ha concedido la salvación de todos los que navegan contigo. Mantén el ánimo, pues tengo plena fe en que todo ocurrirá tal como me fue anunciado», relató Pablo con una calma inspiradora. A pesar de la furia del mar, la nave llegó a naufragar en la isla de Malta, cumpliendo así la profecía de Pablo. Y, de manera asombrosa, todos los hombres a bordo lograron sobrevivir a la tragedia. Este episodio, lleno de adversidades y milagros, marcó otro capítulo en la extraordinaria vida de Pablo, cuya determinación y fe inquebrantable le permitieron superar cada obstáculo en su camino. Su travesía hacia Roma, repleta de pruebas y desafíos, no solo fue un testimonio de la providencia divina, sino también un ejemplo inspirador de cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Pablo llegó finalmente a Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario mientras esperaba ser juzgado ante César. A pesar de las restricciones, su ministerio no se detuvo. En la casa que le fue asignada en alquiler, Pablo abrió sus puertas a todos los que deseaban conocer su mensaje, compartiendo con valentía las enseñanzas de Jesucristo. Durante 2 años, continuó proclamando el reino de Dios y difundiendo el Evangelio sin temor ni obstáculos, demostrando que incluso en medio de la adversidad la fe se fortalece. En ese periodo, Pablo aprovechó la oportunidad para escribir varias de sus cartas, hoy conocidas como las epístolas de la prisión, entre las que se incluyen Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Estos escritos no solo reflejan su inquebrantable fe y su gozo interior, sino que también evidencian cómo su encierro sirvió para propagar el mensaje de Cristo de manera sorprendente. Con determinación, Pablo afirmó que su sufrimiento se había convertido en un instrumento para avanzar el Evangelio, dejando claro a todos, desde la guardia del palacio hasta cada persona que escuchaba su testimonio, que sus cadenas eran para Cristo. Su ejemplo de perseverancia y compromiso resonó no solo entre los visitantes que acudían a escucharlo, sino también entre los propios soldados encargados de su custodia, quienes no pudieron evitar sentirse impactados por la fortaleza de su convicción. Así, en Roma, Pablo no solo defendió su fe con palabras,
sino que transformó su situación de reclusión en una plataforma para inspirar y edificar a la comunidad cristiana, dejando un legado que sigue iluminando el camino de millones hasta el día de hoy. La influencia de Pablo se extendió no solo a los visitantes de su casa en Roma, sino también a los propios soldados y a numerosos ciudadanos, contribuyendo a que el Evangelio se difundiera aún más en la capital del imperio. Sin embargo, en ese mismo ambiente de crecimiento y esperanza, se gestaba una tormenta política que pondría a prueba todo lo que Pablo había construido. Con el ascenso al poder de Nerón, el emperador romano comenzó a dirigir su furia contra los cristianos, creando un clima de persecución creciente en el que Pablo enfrentaría sus últimos días en libertad. Nerón asumió el trono de Roma en un periodo en el que se vislumbraban nuevas oportunidades para el imperio. Al inicio, se le consideraba un gobernante prometedor, influenciado por las enseñanzas del filósofo Séneca, lo que le permitía presentarse como un líder diplomático y aficionado a las actividades culturales, capaz de aportar paz y prosperidad. Esta imagen benevolente, sin embargo, esconde un trasfondo que pronto comenzó a revelarse. Con el paso del tiempo, se evidenció la verdadera naturaleza de Nerón, un soberano marcado por la crueldad, la depravación y una incesante ambición de poder absoluto. La obsesión de Nerón por consolidar su autoridad, combinada con su estilo de vida lujoso y sus comportamientos erráticos, trajo consecuencias devastadoras para Roma y sus habitantes. Uno de los episodios más notorios de su reinado fue el Gran Incendio de Roma, ocurrido en el año 64 después de Cristo, un desastre que arrasó con grandes sectores de la ciudad durante 6 largos días. Este suceso, junto con otras medidas represivas, intensificó la persecución contra los cristianos, marcando una época de terror en la que incluso aquellos que, como Pablo, habían logrado impactar la historia del Evangelio, se vieron atrapados en el implacable avance de la injusticia imperial. En medio de este clima adverso, la vida y el ministerio de Pablo se convirtieron en un testimonio de fe y resiliencia. Su historia en Roma, impregnada de valentía y dedicación, se entrelazó con el devenir de un imperio que, bajo la sombra de Nerón, empezaba a experimentar los estragos de la tiranía. La confrontación entre la luz del Evangelio y la oscuridad del poder absoluto definió una etapa crucial en la historia cristiana, dejando un legado imborrable que aún resuena en la búsqueda de justicia y esperanza en tiempos difíciles. El devastador incendio, que arrasó la ciudad durante 7 días y 7 noches, dejó una huella imborrable en la historia de Roma. Historiadores como Tácito y Suetonio llegaron a escribir que el origen de las llamas tenía tintes sospechosos, y muchos llegaron a creer que el propio Nerón pudo haberlo provocado para despejar el terreno y dar paso a sus ambiciosos proyectos arquitectónicos. A medida que se esparcían rumores culpando a Nerón por el desastre, la furia pública se intensificó, y el emperador, en un intento por desviar las críticas hacia sí mismo, buscó un chivo expiatorio. Encontró su blanco en la pequeña pero creciente comunidad de cristianos, un grupo que ya despertaba recelo entre muchos romanos debido a su negativa a venerar a los dioses tradicionales y a participar en el culto imperial. Los cristianos, frecuentemente malinterpretados y marginados, eran percibidos como una amenaza al estilo de vida romano. Circulaban rumores que los acusaban de fomentar el odio contra la humanidad e incluso de haber sido responsables del incendio. Con este clima de suspicacia, Nerón decidió canalizar la ira popular contra ellos, iniciando una de las primeras persecuciones oficiales contra los seguidores de Cristo en la historia de Roma. La brutalidad de Nerón se manifestó sin límites, marcando un capítulo oscuro en el que el miedo y la intolerancia se convirtieron en pretextos para acciones devastadoras y profundamente injustas. Los cristianos eran capturados, torturados y ejecutados de maneras espantosas. Algunos eran arrojados a las fauces de bestias salvajes en el Coliseo, siendo devorados en espectáculos públicos destinados a aterrorizar a la multitud, mientras que otros eran cubiertos de brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón en la oscuridad de la noche. Estos actos de brutalidad, documentados tanto por historiadores romanos como por los primeros cronistas cristianos, revelan el nivel de terror impuesto por el régimen de Nerón. En medio de esta ola de terror, se arrestó nuevamente al apóstol Pablo, una figura central del movimiento cristiano, quien ya había pasado 2 años bajo arresto domiciliario en Roma, difundiendo el Evangelio sin restricciones para todos los que acudían a él. Sin embargo, en el nuevo y hostil clima de persecución, el hecho de ser ciudadano romano ya no bastaba para ofrecerle protección. A pesar del peligro inminente, Pablo había previsto desde hacía tiempo que su camino estaría marcado por sufrimientos en nombre de Cristo,
y sus cartas reflejaban con honestidad la convicción de que sufrir por la fe era parte inherente de su llamado. Consciente de que quien decide vivir una vida piadosa en Cristo inevitablemente enfrentará la persecución, como bien señala 2 Timoteo 3:12, Pablo asumió cada adversidad como un sacrificio personal en favor del mensaje de salvación. Su testimonio es un ejemplo conmovedor de cómo la fidelidad y el compromiso con la verdad pueden transformar el sufrimiento en un poderoso instrumento para avanzar en la misión divina, dejando un legado de valentía y esperanza que sigue inspirando a generaciones enteras. Según la tradición, Pablo pasó sus últimos días en la prisión de Mamón, un calabozo pequeño y sombrío ubicado cerca del Foro Romano. Las condiciones allí eran extremadamente austeras, con escasa luz y ventilación, en marcado contraste con la relativa libertad que había disfrutado durante su arresto domiciliario en Roma, donde podía recibir a quienes acudían a él y predicar sin restricciones. Este calabozo estaba reservado para los enemigos más peligrosos del imperio, aquellos que esperaban su ejecución, lo que hacía de su encierro un ambiente de máxima hostilidad. Durante su cautiverio en Mamón, se cree que Pablo escribió lo que muchos consideran su última carta, la segunda de Timoteo. En ella, reflexionó profundamente sobre su vida y ministerio, preparándose para aceptar su destino como mártir. Con la sabiduría que otorga la experiencia, Pablo, ya anciano, enfrentó la inminente realidad de su partida de este mundo con una fe inquebrantable y un espíritu sereno. Sus palabras rebosaban de aliento y satisfacción por haber cumplido su misión, expresando con convicción: «Estoy ya derramado como ofrenda, y mi hora de partir se acerca, he combatido la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe». Así, anticipaba con esperanza la corona de justicia que le aguardaba, simbolizando el premio eterno que recibiría por su entrega y fidelidad a la causa del Evangelio. Según la tradición, Pablo pasó sus últimos días recluido en la prisión de Mamón, un oscuro y reducido calabozo situado cerca del Foro Romano. Las condiciones allí eran notablemente duras, con escasa luz y sin apenas ventilación, muy lejos del relativo confort que disfrutó durante su arresto domiciliario en Roma, donde podía recibir a visitantes y compartir el Evangelio sin trabas. Este encierro estaba reservado para aquellos enemigos considerados extremadamente peligrosos por el Estado, los cuales aguardaban su sentencia de muerte, lo que convertía el ambiente en un verdadero infierno en la tierra. Fue en este sombrío lugar donde se cree que Pablo redactó lo que se considera su última carta, la segunda de Timoteo. En ella, el apóstol meditó sobre su vida y su ministerio, preparándose para enfrentar el martirio inminente. Con la madurez y la sabiduría de sus años, Pablo aceptó con serenidad que su misión terrenal había llegado a su fin, describiendo su vida como una ofrenda derramada ante el Señor. Utilizó la poderosa metáfora de ser derramado como una ofrenda líquida, una imagen cargada de significado en las prácticas tanto judías como paganas, donde se vertía vino en acto de adoración y sacrificio. Con esta analogía, Pablo reconoció que había cumplido con su deber, dejando su vida al servicio del Evangelio y confiando en que el justo juez, el Señor, le otorgaría la corona de justicia, no solo a él, sino a todos aquellos que anhelaban la manifestación de su gloria, tal como lo expresa en 2 Timoteo 4, 6-8. En esta carta, además de reflexionar sobre su legado, Pablo ofreció palabras de sabiduría y consejos sinceros a su querido discípulo Timoteo. Conociendo la cercanía de su ejecución, instó a Timoteo a mantenerse firme en la fe, a proclamar con valentía la palabra de Dios y a estar alerta ante las falsas enseñanzas. En sus líneas finales, también manifestó el profundo sentimiento de soledad que lo embargaba en sus últimos momentos, habiéndose sentido abandonado por muchos de sus compañeros, aunque aún hallaba consuelo en la presencia del Señor. Con tono urgente y afectuoso, le dijo: «Esfuérzate por venir a verme cuanto antes, porque este mundo me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, solo Lucas está conmigo. Consíguete a Marcos y tráelo, pues me es de mucha ayuda en el ministerio». Estas palabras no solo reflejan su anhelo de compañía en la adversidad, sino también la importancia de mantener viva la misión que él había abrazado con tanto fervor. El testimonio final de Pablo, lleno de fe, esperanza y un profundo compromiso con la verdad, sigue inspirando a generaciones. Su vida, ofrecida como sacrificio en el altar del Evangelio, nos recuerda que el camino del creyente está marcado por desafíos, pero que en cada prueba se forja el carácter y se sella un legado eterno de amor y redención. En su aislamiento, Pablo no perdió el enfoque en su misión. A pesar de encontrarse recluido en condiciones adversas, pedía libros y pergaminos para continuar estudiando y escribiendo,
demostrando que su sed de conocimiento y su compromiso con el mensaje divino eran inquebrantables. Lejos de lamentarse por su destino inminente, Pablo miraba con esperanza hacia la recompensa eterna que le prometió Cristo. En sus palabras, plasmadas con profunda fe, afirmó que el Señor lo libraría de toda adversidad y lo conduciría de forma segura al reino celestial, para que a él sea dada gloria por los siglos. Esta carta final, en la que Pablo se dirigía a su querido discípulo Timoteo, era un llamado a permanecer firmes en la fe, a seguir predicando la palabra y a no dejarse engañar por falsas enseñanzas. Su mensaje, lleno de sabiduría y determinación, reflejaba la certeza de que su vida había sido una ofrenda completa al servicio del Evangelio, tal como se simbolizaba en la antigua práctica de verter vino como acto de adoración y sacrificio. El acto supremo de su fe se manifestó cuando fue conducido a su ejecución. A diferencia de otros cristianos que enfrentaron la crucifixión, Pablo, gracias a su condición de ciudadano romano, fue condenado a ser decapitado por espada, un método que, aunque menos prolongado y doloroso, simbolizó el cierre de su labor terrenal. La tradición sitúa su martirio fuera de las murallas de Roma, posiblemente cerca de la Vía Ostiense, un lugar emblemático que marcó el final de una existencia consagrada al Evangelio y el inicio de un legado que perdura hasta hoy. La entrega y resiliencia de Pablo no solo cimentaron la expansión del cristianismo, sino que también dejaron un testimonio imborrable de cómo la fe puede trascender la adversidad. Su vida, escrita con pasión y sacrificio, continúa inspirando a todos aquellos que se esfuerzan por vivir conforme a la verdad y la esperanza en la salvación prometida por el Señor. Se cree que este trágico suceso tuvo lugar en la vía de salida de la ciudad, en el marco de la implacable persecución de Nerón contra los cristianos, entre los años 64 y 67 después de Cristo. Aunque el lugar exacto donde fue decapitado Pablo sigue siendo incierto, la tradición cristiana sostiene que su martirio se debió a su inquebrantable fe y a su firme negativa a renunciar a Cristo. Su ejecución pudo haber sido rápida, pero el legado de Pablo perduró a lo largo de los siglos. Pablo, en sus últimas horas, encarnó el espíritu del apóstol que no se dejó vencer por ninguna adversidad. Como lo afirma Romanos 8, 35-37, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así, para Pablo, la espada que puso fin a su vida no logró romper el vínculo con el amor de Dios ni con la gloria eterna prometida a quienes se mantienen fieles. La muerte de Pablo marcó el cierre de una existencia entregada por completo a la causa de Cristo. Aunque Nerón intentó silenciar su voz, el eco de sus enseñanzas y la influencia de su obra misionera continuaron resonando a través de los tiempos. Su martirio se transformó en un símbolo inspirador para la iglesia primitiva, un llamado a la perseverancia y al sacrificio en el camino de la fe. Las cartas que escribió no solo delinearon doctrinas fundamentales, sino que también se convirtieron en un testimonio perdurable de la valentía y el compromiso de un hombre que vivió para proclamar el Evangelio, impulsando a generaciones a abrazar la esperanza y la salvación en Cristo. Pablo dejó un legado inmortal a través de sus cartas, escritas en prisión y durante sus viajes misioneros, que se difundieron por todo el Imperio Romano, alentando y educando a los creyentes mucho después de su partida. Estos escritos, hoy integrados en el Nuevo Testamento, constituyen la base de la teología cristiana y siguen inspirando a millones de fieles en todo el mundo. Los últimos días de Pablo nos recuerdan el alto precio que conlleva seguir a Cristo. Tal como expresó en su carta a los Filipenses, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pablo comprendió que la muerte no es un final, sino el umbral hacia la vida eterna junto a Jesús. Consciente de que su sacrificio personal era parte del plan divino, Pablo aceptó su destino con una fe inquebrantable, demostrando que su vida era una ofrenda total al servicio del Evangelio. Su disposición para entregar su existencia no solo puso de relieve la profundidad de su creencia, sino también su firme seguridad en las promesas de Dios. Aunque el apóstol fue martirizado, su influencia trasciende el tiempo. Sus escritos continúan guiando, desafiando y alentando a la comunidad cristiana, proporcionando consuelo y dirección en momentos de incertidumbre. La transformación de Pablo, de perseguidor implacable a uno de los más grandes defensores de la fe, es un testimonio del poder redentor de la gracia de Dios. Su vida entera fue una prueba viviente de que, a pesar de los obstáculos y el sufrimiento, la fe en Cristo puede cambiar radicalmente el curso de una vida y dejar una huella eterna.
Sus últimas palabras, llenas de convicción y esperanza, siguen resonando en el corazón de quienes buscan vivir una vida de entrega y amor, recordándonos que, en la presencia de Dios, el sacrificio se convierte en victoria y la muerte en el comienzo de una gloriosa eternidad. Pablo dejó un testimonio que resuena con fuerza en cada creyente. Con convicción y valentía, afirmó: «He combatido la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Su muerte marcó el final de su andadura terrenal, pero fue solo el comienzo de la recompensa eterna que le aguardaba. La vida de Pablo se erige como un faro de esperanza, recordándonos que, pese a las adversidades y la persecución, nada puede separarnos del amor inquebrantable de Cristo. Aunque la existencia del apóstol fue truncada por la crueldad de Nerón, su mensaje sigue inspirando a millones. Las enseñanzas y el legado de Pablo continúan ofreciendo fortaleza, sabiduría y dirección, demostrando que el Evangelio de Jesucristo es una causa por la que vale la pena luchar, vivir, si es necesario, morir. Su historia nos invita a abrazar la fe con pasión, conscientes de que cada sacrificio es un paso más hacia la eternidad prometida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y obra de Pablo. Si encontraste esta historia inspiradora, por favor dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con quienes puedan necesitar escuchar este mensaje. Sigamos aprendiendo del camino de Pablo y busquemos, día tras día, cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga y hasta la próxima.